El viernes se celebraba la Pascua. La Pascua también era lo que se conocía como el día de la expiación. Era una fiesta judía. Pero lo paradójico de esa fiesta, que era un día triste. ¿Por qué era triste? El día de la expiación. ¿Por qué creen que era un día triste para el pueblo de Israel? Era el día donde moría un cordero por el pecado ¿de quién? De cada uno que traía el sacrificio. El viernes era para la tradición judía una fiesta, pero era un día triste, donde uno venía con su conciencia, con sus pecados, pero luego del sacrificio se iba en paz. Y eso es lo paradójico de esa fiesta, ¿no? Era una fiesta, pero con un toque de tristeza. Pero gracias a Dios que tenemos un domingo, el día de resurrección, como el día de hoy. Hoy estamos celebrando un hecho no solamente histórico, sino un hecho trascendental que afecta no solamente la doctrina, sino que afecta nuestra eternidad. Nuestra eternidad. Y no solamente nuestra eternidad, sino que también debería afectar nuestro presente. Nuestro presente. Ahí en el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 20, dice la palabra de Dios: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el escritor a los Hebreos rotundamente va a plasmar las verdades de la resurrección de nuestro Señor. Normalmente, siempre un día como hoy en las iglesias solemos leer, en este caso no lo hicimos, pero normalmente lo leemos Mateo capítulo 28 y hablamos de la actitud que tuvieron esas mujeres a ir al sepulcro. Y vemos justamente y decimos siempre y recalcamos y damos el énfasis de que estas mujeres fueron a buscar al Señor muy temprano, muy de mañana. Y resaltamos y desafiamos a que todos tengamos la misma actitud que esas mujeres. Pero mi pregunta es la siguiente, hermanos. Estas mujeres, ¿qué fueron a buscar a la tumba? ¿Qué fueron a hacer? Un cadáver. Un cadáver. Ellas fueron a cuidar esa tumba, a arreglarla, pero ellas fueron con la actitud presente de que en esa tumba había un cadáver. Pero gloria a Dios que cuando esas mujeres llegaron, la tumba estaba vacía, vacía. Y aquí el escritor nos va a hablar acerca de esa resurrección gloriosa, porque la muerte de Cristo no solamente precede meramente a la resurrección de Cristo, sino que este versículo nos dice que el precio de la resurrección es la muerte misma del Señor. Porque para que haya resurrección tenía que haber muerte. Por eso Hebreos 13:20 nos dice que Dios le resucitó de los muertos, dice, por la sangre del pacto eterno. Jesús resucitó y para que Él pudiese resucitar, primero tenía que morir. Tenía que morir. Tenía que morir. Esto nos muestra claramente que la muerte del Señor es nuestra garantía, es decir, la resurrección del Señor, de nuestra salvación. Sin muerte no iba a haber resurrección. Y sin muerte de Cristo, también como hemos escuchado hoy por medio de los chicos en los pasajes, no habría resurrección, no habría esperanza. Y es la muerte del Señor que pagó el precio de la alta demanda de la justicia incorruptible de Dios, de su santidad y su justicia. Por eso lo que primeramente resalta de este pasaje que leímos en Hebreos capítulo 13, versículo 20, es el autor de la resurrección.
el autor de la resurrección. ¿Quién es el autor? Como dice el versículo 20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos. Por lo tanto, era sumamente importante los sufrimientos y la muerte de Cristo para que se pudiese cumplir la satisfacción a las demandas de la justicia de Dios. Pero también hay algo interesante, de que si bien Cristo iba a morir, Cristo sabía que iba a morir. Esto trae a memoria un poco también lo que dice Hebreos capítulo 11. Fíjense ahí en sus Biblias, en Hebreos capítulo 11. Ahí nos dice las Escrituras acerca del sacrificio que Dios le pidió a Abraham, de sacrificar a su hijo Isaac. Y dice ahí en el versículo 17 del capítulo 11, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y al que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y aquí dice y resalta el escritor, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fíjense, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Isaac sabía, él fue obediente al llamado, fue y llevó a su hijo para sacrificarlo, para matarlo, levantar el cuchillo. Y él estuvo dispuesto a hacer eso, porque él sabía que Dios era poderoso, de que Dios le prometió ese hijo y que Dios lo iba a volver a resucitar. Esa era la seguridad, esa era la fe de Abraham. Ese era el fruto de fe de Abraham. Eso fue evidencia de su justificación. Porque él descansaba en la promesa que su hijo iba a ser bendito, que de su hijo iban a ser muchos. Él confiaba plenamente en la promesa y se vio claramente en sus hechos. En sus hechos. Si Dios me pide este hijo y lo mato, yo sé que Dios lo va a volver a vivir. Y sin lugar a dudas, eso estaba en la mente de Jesucristo. Él en su humanidad confiaba plenamente en las Escrituras. Las Escrituras nos habla claramente de que Él iba a resucitar. Él es el autor y consumador de la fe. Él depositó claramente también su confianza en las promesas, en el plan del Padre, en el plan de resurrección, en el plan de redención. Y Él decidió ir a Jerusalén y morir, porque Él sabía el plan. Él confiaba en el plan. Él confiaba. El autor de la redención, de la resurrección, es el Dios de paz. Dios de paz. Era necesaria justamente esa muerte porque la ira de Dios se satisfizo con el sufrimiento de la muerte de Cristo. La maldición santa contra el pecado quedó totalmente absorbida. La obediencia de Cristo se completó en toda su medida. En toda su medida. El precio del perdón fue totalmente pagado y la justicia de Dios fue totalmente vindicada, vengada en la muerte de nuestro Señor. Ya no era nada más necesario, ya no sería necesario acudir a sacrificios o a ritos que la ley demandaba. El sufrimiento y la muerte llenó justamente todas las demandas de la justicia de Dios. Por lo tanto, el testimonio de Dios así queda evidenciado. Un escritor decía, lo único que quedaba para lograr era la pública declaración de la aprobación de Dios. Esta le dio, ¿de qué manera? Levantando a Jesús de entre los muertos. Esa es la evidencia, la aprobación de Dios, de que todo ya está satisfecho. Todo está listo. Todo está perfecto y ahora lo vamos a ver justamente.
Fíjense, Hechos capítulo 17, versículo 28. Hechos 17, versículo 28. Dios mismo dio testimonio de su obra en su Hijo Jesucristo, cuando a través del apóstol Pablo, allí frente a los atenienses, Él les declara esta verdad. Y Él les dice en el versículo 28 hasta el 31, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. El sufrimiento, la muerte y resurrección de Cristo son la base del juicio venidero para aquellos que no han creído y que no han aceptado por la fe el regalo de gracia. Por lo tanto, la muerte, los sufrimientos, la resurrección, para el creyente es una bendición. Para nosotros es una bendición. Pero también el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Cristo es una condenación para aquel que lo rechaza. La palabra de Dios en 1 Corintios 15, 17 dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Aquí el punto de Pablo no es que la resurrección es el precio pagado por nuestros pecados. El punto es que la resurrección demuestra que la muerte de Jesús es un precio totalmente suficiente. El hecho de que Cristo haya resucitado indica que la muerte es el precio que satisfizo totalmente las demandas de Dios. Si Cristo no hubiese resucitado, el sacrificio, la obra no estaría completa. No estaría completa. Y esto es lo maravilloso, que cuando Cristo estaba colgado en la cruz, ¿qué clama Él? ¿Qué clamó Él? Antes de morir. Tetelestai, consumado es, ya todo está pagado. Pero Señor, todavía no resucitaste. El autor y consumador de la fe. Cristo confiaba plenamente en el plan, en el autor de la redención, de la resurrección. Él confiaba plenamente en todo ese plan. Y él sabía, y Dios lo aprueba. Y dice ahí Filipenses que lo puso por sobre todas las cosas y le dio nombre por sobre todo nombre. La resurrección de nuestro Señor. Pero no solamente este pasaje de Hebreos 13, 20 al 21 encontramos el autor, sino que también nos habla de la sangre del pacto. La sangre del pacto. Nuestro texto dice, y el Dios de paz resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del nuevo pacto, del pacto eterno, perdón, la sangre del pacto eterno. Ahí cuando habla del pacto eterno, la sangre es la sangre de Jesús. Como dice Mateo capítulo 28, ¿se acuerdan? Esta es mi sangre del nuevo pacto. El pacto eterno. Ahora la pregunta es, ¿qué relación existe entre el derramamiento de sangre del Señor y la resurrección? La Biblia justamente dice que resucitó no simplemente después de su derramamiento de sangre, sino que la resurrección fue por ella. Fue por ella. La resurrección no es un hecho que precede a la muerte. La resurrección es consecuencia de su muerte. De su muerte.
Por lo tanto, la resurrección fue el premio, la vindicación del logro de Cristo en la muerte. Por eso este tiene que ser un día glorioso para nosotros. Es el día de victoria. Es el día en que Dios selló aprobando todo el plan de redención, resucitando al Hijo de Dios. La sangre del pacto eterno derramada por Cristo no podía ser derramada en vano. Tenía como objetivo que Dios exhibiera su obra de sacrificio perfecta al derramar la sangre del unigénito. Del unigénito. Y esta muerte no fue una simple muerte. Filipenses nos habla justamente que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Cuando hablamos de la sangre de Cristo, que esté implícito que estamos hablando de su muerte. De su muerte. Porque, por ejemplo, está claro, ¿no? Hablar de la sangre de Cristo entre los creyentes solamente no tiene sentido si se habla dentro del verdadero contexto en que la Biblia lo presenta. Porque, es más, aún dentro de círculos evangélicos, hasta algunos reprenden a los demonios con la sangre de Jesús. Yo recuerdo una persona decía, estaba pasando una situación, cúbrelo con tu sangre, cúbrelo con tu sangre. ¿No? Y qué concepto errado de lo que es eso. Cuando la Biblia habla de la sangre de Jesús se refiere a su muerte. A su muerte. No se iba a lograr la salvación por el mero derramamiento de la sangre de Jesús. No iba a haber salvación solamente por haber derramado su sangre, sino que Él tenía que derramar su sangre hasta morir. Hasta morir. Y eso es lo que tiene poder. Por lo tanto, el derramamiento hasta morir es lo que hace crucial el tema de la salvación. Por lo tanto, la muerte de Cristo es lo que le da el valor a la sangre. A la sangre. Y por ella nos hace perfectos. Nos hace parte de la familia. Y aquí el escritor a los Hebreos nos habla que el autor de la resurrección es Dios. Es Dios. Y que se logró la resurrección por medio de ¿qué? De la muerte de Cristo, la sangre del pacto eterno. Pero también en último lugar, nos habla allí el pasaje al final diciendo, versículo 21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el escritor a los Hebreos nos habla en relación a la resurrección, su autor, el precio con que se logró la resurrección, la sangre del nuevo pacto o del pacto eterno, pero también nos habla aquí de la gloria de Dios. La gloria de Dios. Aquí cuando nos habla de esto es como dice Romanos 6:4, Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios. El éxito del sufrimiento y su muerte fue vindicado, y si ponemos nuestra confianza en Cristo, no estamos aún en nuestros pecados, porque por la sangre del nuevo pacto el gran pastor ha resucitado y vive para siempre. Ahora, cuando hablamos y pensamos en esto, que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿cómo podríamos explicarlo? Porque parece un concepto muy profundo, muy teológico y muy abstracto. ¿Cómo yo podría aplicar esto? No aplicarlo, sino cómo podría explicarlo. ¿Cómo podría dar a entender a las personas, aún específicamente entre nosotros los creyentes, que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre?
Sin lugar a dudas, la preposición ahí por está hablando de un medio. Y es por la gloria. Y cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de su hermosura, de lo majestuoso, de lo grandioso que es Él. ¿Y cómo yo me voy a dar cuenta de lo grandioso, de lo precioso que es Él? Por lo que Él es, por lo que Él demuestra. Sin lugar a dudas, Jesús pudo resucitar porque Dios es todopoderoso. Jesús pudo resucitar porque Dios es fiel a sus promesas. Jesús pudo resucitar porque Dios es justicia. Porque la demanda de su justicia fue satisfecha. Y podemos ver que Dios es Dios de amor. Y como amor amó a su Hijo. Y en obediencia lo resucitó por su obediencia. Porque Dios es justo con su Hijo. Sin lugar a dudas, Cristo resucitó de los muertos por lo que Dios es. A eso se está refiriendo Pablo. Cristo resucitó por la grandeza de la persona maravillosa, eterna, grandiosa de Dios y sus atributos. Y eso lo quiere resaltar aquí el escritor. Y Dios ha sido maravilloso y nos ha provisto de salvación y vida eterna por la obra redentora de su Hijo Jesucristo para con nosotros. Pero al mismo tiempo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo hizo pero también para la gloria de Dios. Con un propósito, su gloria. Su gloria. Y escuchen esto, hermano, qué momento glorioso habrá sido para el Padre exponer a Jesús y exhibirlo ante los principados y potestades, diciéndole, hemos vencido. Fíjense Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, y estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo aquí está resaltando aún más todavía el hecho de que Cristo venció en medio del conflicto, en medio de la oscuridad, en el momento más oscuro de la historia, donde todos los poderes satánicos, demoníacos, estaban con todo su poder. Y en ese momento Cristo triunfó en la cruz del Calvario. Y al tercer día dice que Él resucitó, triunfando, aniquilando el poder de Satanás y abriendo esperanza para todos aquellos que depositan su fe en Él. Y eso tiene que darnos esperanza, tiene que darnos gloria a cada uno de nosotros. Y sin lugar a dudas, aquí en la gloria de Dios se ve reflejado su poder, porque fue para su gloria. Fíjense, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 dice: Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio,
de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La gloria de su poder. La gloria de su poder es una bendición para nosotros que hemos obedecido al mensaje del Evangelio. Pero todos aquellos que hoy rechazan estarán excluidos eternamente de la gloria de ese poder. Por lo tanto, está claro que cuando se habla de la gloria del poder de Dios, se está hablando de la grandeza de Dios, de su poder, de su omnipotencia como persona. Como persona. Ahora termina nuestro pasaje de Hebreos. Nuevamente vamos a leer ahí en 13:20. Y creo que es aquí el punto en el cual nosotros probablemente fallamos nosotros como cristianos. Quizás nosotros podemos cantar aleluyas, darle la gloria a Dios, emocionarnos con el triunfo de Cristo sobre la cruz y venciendo a la muerte, resucitando al tercer día. Nos puede maravillar, nos llena el corazón, damos adoración, pero creo que hay un punto en el cual fallamos nosotros con respecto a la resurrección. Es más, no creo que sea por eso, pero normalmente en Semana Santa, siempre estamos preocupados en, bueno, ¿qué vamos a comer? ¿Qué chipa vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿O qué vamos a hacer en Semana Santa? Pero la Semana Santa termina con la resurrección de Cristo. Y uno quizás dice, bueno, me parece extraño pasar un tiempo de desayuno celebrando la resurrección del Señor. Quizá parece absurdo, ridículo, pero celebramos Navidad. Pero este pasaje, fíjense nuevamente de Hebreos 13:20 al 21, el versículo 21 específicamente dice: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice que el Dios de paz resucitó al Hijo por la sangre del pacto eterno, que es Cristo, el gran pastor de las ovejas. Os haga aptos. Ahí la palabra aptos es hacerlos perfectos, completos. Específicamente, hechos para cumplir por el cual fueron hechos. Y sin lugar a dudas, la muerte del Señor y su resurrección ha puesto en nosotros un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Toda obra buena para hacer su voluntad. Por lo tanto, la resurrección de Cristo, por eso dijimos al principio que es trascendental. No solamente trasciende la historia, la teología, trasciende la vida personal de cada uno, su vida cristiana. Su vida cristiana. Trasciende. Y luego dice el pasaje: haciendo en Él, en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. El escritor a los Hebreos está diciendo que la resurrección de Cristo ha puesto un propósito en nuestras vidas. ¿Cuál es ese propósito? Hacer su voluntad y agradarle a Él por Jesucristo, por medio de Jesucristo. Y así, la cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. La razón por la cual fuimos todos creados es para la gloria de Dios. Pero como creyentes, la resurrección de Jesucristo debe cumplir un papel fundamental. Fundamental. Romanos 6:4 dice lo siguiente. Romanos 6:4, completo el versículo.
Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por lo tanto, mi vida personal, la suya, la tuya, si sos del Señor, tiene que reflejar una nueva vida. Una nueva vida. Totalmente diferente. ¿Qué quiere decir esta nueva vida? Algo que necesita de algo nuevo, no de algo antiguo, no de algo viejo. Es interesante, si ustedes leen Primera de Pedro y Segunda de Pedro, en el primer capítulo habla de dos cosas. Habla de la resurrección, habla de la esperanza. ¿Por qué razón comienza hablando de eso? Porque Pedro tenía el objetivo de que esa sociedad de cristianos aprendieran a vivir su identidad como cristianos en una sociedad perversa, corrupta. Por eso les dice, sed santos porque yo soy santo. Y eso debía afectarle en todas sus conductas, en lo social, en lo familiar, en todo. En lo político, en todo. Pero Pedro comienza hablando de la resurrección. Miren si él no era la persona para hablar de la resurrección. Alguien que fue confrontado con la resurrección del Señor. Fue corriendo a la tumba y encontró la tumba vacía. Vacía. Y eso hizo un impacto en su vida. Y cambió. Entonces, mi pregunta en esta mañana es, ¿estoy viviendo a la luz de la verdad de la resurrección de Cristo en mi vida? ¿Vivo lo mismo que vive la sociedad? ¿Necesito de lo que la sociedad me ofrece para encontrar satisfacción en mi vida? Si todo eso llena tu vida, no has resucitado. No has resucitado. Porque Cristo nos resucitó hechos aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad y hacer lo que le agrada a Él. Y eso es lo que la resurrección de Cristo debe afectar a mi vida día a día. Y luchamos con eso, hermanos. Por eso está escrito Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Porque luchamos contra la corriente día a día. Pero usted tiene que sentir paz si encuentra lucha. Si no encuentra lucha, ese sí es el problema. Si se siente cómodo, si se está adaptado, eso sí es un problema. Pero si usted está luchando, confesando al Señor, pidiendo ayuda, Cristo murió en la cruz y resucitó. Y ahora, así como Él resucitó, dice, ustedes también, nosotros también, andemos en novedad de vida, en vida nueva, en vida nueva. Nosotros tenemos la esperanza de que este día podemos recordar a un Dios que resucitó. No estamos buscando a alguien muerto, estamos en un velorio, estamos celebrando la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Disfrutando con gozo el sello de aprobación de Dios Padre al resucitarle al Hijo al tercer día. Y hoy esa resurrección nos demanda también a nosotros a vivir en nueva vida. En nueva vida. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y que pensemos en estas verdades antes de participar de los símbolos, participar de la cena y proclamar su muerte, pero también su resurrección. Oramos.
Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque venimos a tu casa para rendirte adoración, culto a ti. Pero en este día especial, Padre, queremos darte la gloria y así como un día, como nos habla allí Apocalipsis, en el capítulo 4, estaremos adorando a aquel que venció la muerte, aquel cordero inmolado antes de la fundación del mundo, y clamaremos santo, santo, santo por toda la eternidad, Señor. Tú eres el único digno de recibir adoración, el único digno en derramar juicio sobre el pecador y sobre este mundo. Tú eres el único digno para recibir, Señor, toda alabanza y gratitud de nuestras vidas, Señor. Padre, estamos agradecidos por la obra de redención. Estamos agradecidos porque has ocupado nuestro lugar en la cruz, pagando nuestra deuda, nuestra incapacidad, por gracia, por misericordia. Pero también, Señor, adoramos y nos humillamos porque tú venciste a la muerte. Y hoy estás sentado allí a la diestra del trono del Padre. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús.